a partir de los datos tabulados de entalpías de formación estándar, ¿sí? A 25 grados centígrados y una atmósfera, se pueden calcular las entalpías de reacción. Y las entalpías de reacción se pueden calcular de un modo directo, que es a partir de los datos de tabla, o de un modo indirecto, que es a partir de la ley de Hess. Del modo directo, simplemente saco los valores sabiendo que la variación de entalpía de una reacción es el estado final menos el inicial. El estado final es el que corresponde a los productos y el estado inicial es el que corresponde a los reactivos, y siempre afectados de los coeficientes estequiométricos de una ecuación química balanceada, porque las entalpías son propiedades extensivas del sistema, ¿sí? Propiedades extensivas de la materia que compone el sistema. También podíamos visualizar en la gráfica, en este caso, cómo la reacción de combustión de un hidrocarburo es un proceso exotérmico, razón por la cual la energía de los reactivos es mayor que la energía de los productos, y siempre los reactivos para constituirse o transformarse en productos deben alcanzar una energía umbral, se dice, una energía máxima, que es la energía de activación, energía necesaria para que los reactivos se conviertan en productos. Y aplicando la ley de Lavoisier, sería que si la reacción directa, tal cual está escrita, oxidación del metano que me da dióxido de carbono y agua, es un proceso exotérmico, la reacción inversa de constitución del agua y el dióxido de carbono en metano y oxígeno es un proceso endotérmico, ¿sí? Porque la energía de los que estamos considerando ahora como reactivos es menor que la energía de los productos. Entonces el valor del calor va a ser siempre el mismo, 980 kilojoules por mol, nada más que el calor. Perdón que acá hay un error en la gráfica. Esta flecha es hasta acá, no incluye la energía de activación, ¿sí? Entonces, el valor del calor es siempre el mismo. Va a depender si estoy hablando de la reacción directa de combustión o la inversa. Entonces, cuando es la combustión del metano, es un proceso exotérmico y esos 890 kilojoules están precedidos por el signo menos, y cuando es el proceso inverso, es decir, que es un proceso endotérmico de dióxido de carbono y agua que me dan metano y oxígeno, el valor de la entalpía de la reacción va a ser positiva, más 890 kilojoules por mol. Y eso es lo que indica la ley de Lavoisier, ¿sí? Muy bien. Y como habíamos visto, el proceso de cálculo de la entalpía de la reacción por el método indirecto o método de la ley de Hess, la energía intercambiada en forma de calor en una reacción química es la misma tanto si ocurre en una etapa o en varias etapas, ¿sí? Entonces, les había dado el ejemplo de la reacción entre el carbono y el oxígeno que da monóxido de carbono. Es difícil de estudiar, ya que por lo general carbono y oxígeno tienden a dar dióxido de carbono y no monóxido de carbono. Por lo que es difícil calcular entonces el valor de la entalpía de la reacción, pero se puede hacer al estudiarla en dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? La primera es la deformación del dióxido de carbono a partir de sus elementos,
y la segunda es la de combustión del monóxido de carbono para dar dióxido de carbono. ¿Cómo procedo? Que esto es lo importante. Acá tengo los valores de cada una de las entalpías de reacción de cada etapa. Tengo que identificar si esta es la reacción que yo estoy buscando. El carbono y el oxígeno deben ser mis reactivos y el monóxido de carbono el producto. En esta primera etapa de formación del dióxido de carbono, yo veo que el carbono y el oxígeno son mis reactivos de reacción y figuran así en la primera etapa. En la segunda etapa aparece el monóxido de carbono, que es la especie que queremos obtener, pero está como reactivo. Entonces, siempre tengo que pensar que debo invertir la reacción cuando quien tiene que aparecer como producto está como reactivo y viceversa. Entonces, como dijimos, carbono y oxígeno son mis reactivos, están bien puestos en esta etapa. El monóxido de carbono es producto, por lo tanto debo invertir la reacción. ¿Y qué más debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que acá hay 2 moles de monóxido de carbono y lo que quiero obtener es solo 1 mol, es decir, con la ecuación química balanceada para un medio del oxígeno. Entonces a toda esta ecuación la debo dividir por 2, porque esto es como considerarlo como una igualdad y entonces no puedo dividir solo al monóxido de carbono por 2, sino que lo dividimos a todos los términos de ambos miembros por 2. De este modo me quedan planteadas las ecuaciones. Cuando invierto una reacción cambia el signo del delta H como plantea la ley de Lavoisier, y dividiendo todo por 2 tengo que dividir por 2 el valor del delta H porque es una propiedad extensiva. Combinando, que sería sumando ambas ecuaciones o etapas y haciendo la suma algebraica de los valores de la entalpía de cada una de las etapas, obtengo lo que es la variación de entalpía de la reacción. Yo siempre propongo que hagan esto porque ustedes entonces van a ver que se les simplifican el dióxido de carbono porque están en miembros diferentes con la misma cantidad, ¿sí? de moles para cada uno, y en este caso 1 mol de oxígeno y medio mol de oxígeno, me está quedando medio mol de oxígeno en reactivo, ¿sí? Porque es 1 menos un medio. Propongo que aunque tengan que escribir varias veces la ecuación, lo hagan porque de esta manera ven si están cometiendo algún error. Porque también lo pueden hacer de este modo, es decir, plantear la suma algebraica de las entalpías de cada etapa afectadas de los factores que sean convenientes, pero puede ser que estén cometiendo algún error y no se den cuenta. En cambio, esto es como más gráfico, ¿sí? Bueno, y para esto vamos a ver un ejemplo, a ver qué me dicen cómo podemos resolverlo. Dice el ejercicio: los calores de combustión para el 1,3-butadieno, ¿sí? Que es un hidrocarburo, el butano, carbono 4, hidrógeno 10 y el hidrógeno son menos 2540,1, menos 2877,6 y menos 285,8 kilojoules respectivamente. Quiere decir que estos 3 valores son los 3 valores de combustión de estas 3 especies. Calcular la entalpía de hidrogenación de un mol de 1,3-butadieno a butano. Acá les comento yo que estos son hidrocarburos, nada más que este es un hidrocarburo insaturado, que quiere decir que tiene dobles enlaces, y esto es una cadena de 4 carbonos, igual que el 1,3-butadieno, pero que no tiene ningún doble enlace, son todos enlaces simples,
de manera tal que por eso tiene más hidrógenos. ¿Ven que tiene más hidrógeno? ¿Qué es lo que quiere calcular? Quiere calcular la entalpía de hidrogenación del 1,3-butadieno a butano. Quiere decir que a esta especie la quiere hacer reaccionar con hidrógeno, que es muy común, ¿sí? Aparte que los enlaces dobles son, digamos, muy reactivos en los hidrocarburos, y transformarlo en una cadena de carbono-hidrógeno sin doble enlace. ¿Reaccionando con quién? Con el hidrógeno. ¿Pero qué es lo que tengo? Tengo las energías de combustión de cada una de las especies. Me pregunta la entalpía de hidrogenación. Entonces dice, como estrategia, tenemos que saber que la combustión, que eso uno ya no se los va a decir a ustedes lo tienen que saber. La combustión de cualquier compuesto orgánico implica que en reactivos, o la combustión es con oxígeno como reactivo, y va a dar dióxido de carbono y agua siempre que la combustión sea completa. La incógnita en este caso, les escribo la ecuación porque pueden no darse cuenta, sería el butadieno más hidrógeno, porque es una reacción de hidrogenación, que me da el butano, ¿sí? El gas butano. ¿Cuáles son mis datos? Las tres reacciones de combustión, para las cuales el oxígeno debe ser reactivo y dióxido de carbono y agua producto. En este caso tenemos la combustión del butadieno, el 1,3-butadieno con oxígeno, que me da dióxido de carbono y agua. Por supuesto, siempre tienen que ver que la ecuación esté balanceada. El butadieno es el reactivo de la ecuación a la cual quiero llegar. Luego planteo la otra etapa, que sería la oxidación o combustión del butano, en este caso balanceado con el oxígeno, ¿sí? Fíjense que muchas veces cuando no pueden resolver, digamos, un balance, una ecuación de combustión por los oxígenos, ¿sí? Directamente ponen la fracción. ¿Por qué? Porque acá yo veo, pongo el 4 por el carbono, pongo el 6 por el hidrógeno, acá pongo un 3, ¿sí? Hay 6 hidrógenos, pongo un 3. ¿Cuántos oxígenos me quedan? Me quedan 4 por 2, 8, más 3, 11, es un número impar. Como estas son moléculas diatómicas, pongo 11 medios, ¿sí? Si no, primero pongo los 11 medios y después multiplico todo por 2. Pero si multiplico todo por 2, sé que debo multiplicar acá también por 2, ¿sí? Bueno, en este caso, en la segunda etapa que tengo de la oxidación del butano, sabemos que el butano es producto, ¿sí? Entonces, esta ecuación va a haber que invertirla y esto va a cambiar de signo. Y para la tercera etapa, que sería la oxidación del hidrógeno, que me va a dar agua, el valor de la entalpía, y el hidrógeno es reactivo, entonces la ecuación queda como está. También me fijo que acá tengo 2 hidrógenos, 2 moles de moléculas de hidrógenos. Entonces, como acá también hay 2, quiere decir que está bien, ¿sí? No voy a tener que multiplicar o dividir la ecuación por ningún factor. Una vez que verifico eso, que todos están con los moles deseados, procedo a escribirlas como corresponden. Entonces acá alteré el sentido, puse la C primero porque serían mis dos reactivos, y invertida la ecuación donde está mi producto. Cuando la invierto, cambia el signo. Combinando las ecuaciones y sumando algebraicamente los valores de las entalpías de cada una de las etapas, puedo obtener la reacción y la entalpía de la reacción, que en este caso la hidrogenación de el 1,3-butadieno a butano es una reacción
con un delta H positivo, por lo cual es endotérmica. ¿Sí? Y si no, expresado como la suma algebraica de las entalpías de las etapas, me va a dar lo mismo, pero vuelvo a repetir que a mí me parece mejor escribir todo de nuevo para ver si se me simplifican lo que son todas las especies intervinientes en la reacción y que no forman parte de ella. En este caso, fíjense que el oxígeno tengo 11 medios más un mol, que serían 2 medios, son 13 medios, y aquí tengo 13 medios. El dióxido de carbono tengo 4 moles y 4 moles, y el agua tengo 3 más 2, 5 moles, y acá en reactivos tengo 5 moles. Entonces, todo eso lo tienen que verificar, porque si no, puede ser que incurra en algún error, y en realidad es un ejercicio, el de cálculo indirecto de la entalpía de reacción, que no es complejo siempre y cuando cumpla con todas las etapas, con todos los pasos, ¿sí? Si yo hago todos estos pasos de plantear mis ecuaciones datos, ver cuál es reactivo, cuál es producto, y en base a eso decidir cuál voy a invertir, ver si los números de moles están bien o tengo que multiplicar alguna ecuación y por ende multiplicar el valor de la entalpía, y después reescribirlo, en este caso con la ecuación ya invertida o la ecuación inversa, y simplificando las especies que no forman parte de la reacción, entonces es muy seguro que no cometa errores, y es un punto que se puede obtener fácilmente en una evaluación. Esto se los digo porque en general, si ustedes obvian pasos, puede ser que se estén equivocando y después empiezan a borrar, tratar de corregir, y o no les alcanza el tiempo o ya no encuentran el error. Porque yo también entiendo que a veces es difícil revisar y ver que uno no cometa errores, ¿sí? Así que eso también ténganlo en cuenta. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto, por ejemplo, a este ejercicio y el procedimiento? Bueno, muy bien. Como ven, también estamos tratando de que se ejercite lo más posible, porque como les indicaba ya desde las unidades de la parte de gases y soluciones, unidades 4 y 5, ya todo esto es más aplicación, ¿sí? Y cada vez necesitamos más ponernos a resolver ejercicios, que es lo que tienen que ponerse a hacer ustedes, eh, ya sea en sus casas o como se ha implementado ahora el trabajo en grupos por salas separadas de Zoom en los prácticos, ¿sí? En las clases de práctico. Muy bien. Vamos ahora a la entropía. La entropía dijimos que era una medida del desorden del sistema, y que según la segunda ley de la termodinámica, en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del universo tiende a aumentar siempre. Y la entropía de un proceso en equilibrio es igual a cero. Entonces, la entropía siempre aumenta, y nosotros, si hiciéramos un análisis más a fondo de la entropía, sabríamos que se define de manera estadística y probabilística. ¿Por qué? Porque sería cuántas posibilidades de desorden tiene un sistema. En nuestro caso particular, desde el punto de vista de la química, nosotros vamos a usar
Primero, los datos de entropía que ya están tabulados, ¿sí? Para cualquier sustancia química. Y en este caso, no es como en la entalpía y en la energía libre de Gibbs. No hay especie que tenga una entropía igual a cero, ¿sí? Solo si estamos hablando de la tercera ley de la termodinámica, ahí sí podemos hablar de entropía igual a cero. A 25 grados centígrados, todas las sustancias tienen un valor de entropía, ¿sí? Algunos más grandes, como pueden ser los gases, y otros más pequeños en valor absoluto, como pueden ser los sólidos. Y entonces aquí lo que podemos pensar es esto. ¿Por qué aumenta el desorden en una especie si primero está como sólido, después como líquido y después como gas? La pregunta que yo les hago es, ¿por qué un gas tiene mayor entropía que un líquido y un sólido? Como primera respuesta, ustedes me pueden dar porque tiene más desorden. Y como me dicen sus compañeros, porque las partículas tienen más energía. Es el estado de agregación con más energía y las partículas tienen mayor energía cinética, se mueven más. Y fíjense que la entropía la puedo pensar desde el punto de vista de que como estas partículas están continuamente en movimiento, en un instante dado tienen una posición y al mínimo instante siguiente, menos de un segundo, ya tienen otra posición. Entonces hay otro arreglo, otro desorden, ¿sí? En los líquidos es menor y en el sólido, como el único tipo de movimiento es la vibración, entonces la entropía es menor. Veamos también que por la tercera ley de la termodinámica, si alcanzo el cero absoluto, es decir, los 0 grados Kelvin, la entropía del sistema es igual a cero. Para un sólido cristalino puro, ¿sí? Con un cristal perfecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ni a esa temperatura ni van a vibrar las partículas, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es igual a cero en el cero absoluto la entropía, pero ya todos sabemos que no es algo que podamos experimentar, sino más bien en laboratorios de alta tecnología. Analicemos ahora qué ocurre con los sistemas y sus entropías cuando hay algún tipo de transformación. Por ejemplo, dice, la entropía de una muestra incrementa si la temperatura aumenta. Vayamos al gas que estábamos analizando, la entropía va a aumentar porque las moléculas o las partículas que forman ese gas tienen mayor energía cinética, se mueven más y entonces hay distintos arreglos o desórdenes para diferentes instantes, ¿sí? Entonces, un aumento de temperatura genera un aumento de entropía. Lo mismo pasa en un gas y en un sólido, ¿sí? Porque en el sólido comienza a vibrar más. Dice la segunda sentencia, la entropía de un gas aumenta conforme aumenta su volumen. Si yo aumento el volumen del gas, quiere decir que hay más espacio donde esas partículas se pueden mover, ¿sí? Y entonces ocupar posiciones diferentes. Cambia el espacio donde ocupar posiciones diferentes las partículas, hay más posiciones diferentes, aumenta la entropía, ¿sí? Después dice, una mezcla de sustancias o la disolución de sólidos en líquidos causa un aumento de entropía. Quiere decir que disolver
sal en agua, disolver alcohol en agua, tetracloruro de carbono en benceno, todo eso aumenta la entropía. ¿Por qué? Porque de estar las sustancias puras separadas, están juntas interaccionando, hay una mezcla de sustancias, aumenta la entropía del sistema. Dice la otra sentencia, el incremento del número de partículas causa un aumento de entropía. Por supuesto, siempre un aumento de entropía es que la entropía es positiva. ¿Por qué? Porque la entropía del estado final menos la del inicial va a hacer que sea positiva porque estamos hablando de un proceso donde la entropía aumenta, entonces el estado final siempre es mayor que el inicial. En este caso, quiere decir que, volviendo al gas, si pongo más partículas, va a haber más desorden y la entropía va a aumentar. Son más especies con energía cinética, más especies que chocan entre sí con las paredes del recipiente y en un instante dado hay un arreglo diferente del sistema. Después dice, un incremento de la cantidad de moles gaseosos causa un incremento de la entropía. Esto sería como una derivación de la sentencia anterior o de la oración anterior. Esta estaba en general para cualquier sustancia, ¿sí? Además que sabemos que es una propiedad extensiva, entonces más sustancia tengo, más entropía voy a tener, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con un sólido, con un líquido o con un gas. En la siguiente afirmación, que habla de estados de agregación de la materia, dice, en los procesos de fusión, vaporización y sublimación, la entropía siempre aumenta. ¿Por qué es eso? Esto lo pueden explicar ustedes. ¿Por qué les parece que cuando una sustancia funde, cuando una sustancia pasa a la fase vapor, de líquido a vapor, o cuando una sustancia pasa de sólido a vapor o a gas, ¿por qué la entropía aumenta? Exacto, me dice su compañero que porque se necesita energía para cambiar de fase. En estos tres procesos hay que aportar energía al sistema para que se produzca el cambio de fase. Quiere decir que cada nueva fase que se forma tiene más energía. Cuanto más energía tenga, más entropía va a tener, ¿sí? Ya sea energía cinética sobre todo y que incluye traslación, rotación y vibración, ¿sí? Dependiendo de la especie, en los gases seguro. Muy bien. ¿Y por qué dice la siguiente sentencia que en los procesos de congelación, condensación y deposición o sublimación inversa, siempre la entropía disminuye? ¿Por qué les parece que va a disminuir en estos procesos? Porque son procesos en los que se libera energía en forma de calor, me escribe su compañero, porque son procesos donde la sustancia resultante tiene menos energía, quiere decir que tiene menos entropía el estado final que el estado inicial del sistema, ¿sí? Esto entonces tranquilamente, si nosotros tuviéramos, exacto, son los tres de congelación, condensación y deposición o sublimación inversa, son los tres procesos exotérmicos como
sugieren sus compañeros, ¿sí? Y en una curva de calentamiento estaría yendo por el proceso inverso, donde la energía va disminuyendo y la temperatura también y la entropía también. Muy bien. Vayamos ahora a la combinación de la entalpía y la entropía que me da la medida de una función termodinámica que es la energía libre o energía libre de Gibbs, que indica la espontaneidad de un proceso, ¿sí? Recordamos que un proceso es espontáneo cuando ocurre naturalmente. Que ese proceso ocurra naturalmente es que no tiene que haber ningún esfuerzo externo que lo vaya a inducir. Habíamos dicho que podía ser la expansión de un gas en un recipiente de mayor volumen, ¿sí? Por ejemplo, el flujo de calor de un objeto más caliente a uno más frío, ¿sí? Ese flujo de calor es espontáneo, es natural, ¿sí? Entonces, un proceso es espontáneo cuando ocurre naturalmente. El que caiga un objeto de una determinada altura es un proceso espontáneo, ¿sí? Porque si yo tengo un objeto en el primer piso y lo lanzo por el balcón, ese objeto cae, no sube, ¿sí? Entonces ese es el proceso natural. Y vamos a analizar la energía asociada a un proceso que tiene que ocurrir espontáneamente, naturalmente. Y es que era la energía libre de Gibbs, que queda determinada por la relación matemática entre la entalpía, o que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de la entropía. ¿Se acuerdan que en las tablas tenemos las entalpías que están dadas en kilojoules por mol, la tabla de datos termodinámicos en condiciones estándar, y la variación de entropía que está dado en joules por mol grado Kelvin, ¿sí? Entonces, como está dado en joules por mol grado Kelvin, al multiplicarlo por la temperatura, aquí me va a dar un valor en unidades de energía. Por supuesto que los moles se van a ir simplificando porque estas tres funciones termodinámicas de estado también son propiedades extensivas del sistema. En el caso que el término se vuelva positivo, me pregunta su compañero, es cuando la variación de entropía sea negativa, que es muy válido también, y ahí es cuando va a tomar un valor preponderante el valor numérico de la temperatura, porque las temperaturas, como estamos hablando de la escala absoluta o escala Kelvin, siempre va a ser positiva, ¿sí? Pero ya vamos a analizar esos casos. Me pregunta su compañero, ¿cuándo una entropía es negativa? Una entropía, una variación de entropía del sistema es negativa cuando la entropía de los productos es menor que la entropía de los reactivos. ¿Cuándo es posible eso? ¿Cuándo lo ves fácilmente? Cuando en los productos hay sólidos y líquidos, por ejemplo, y en los reactivos hay gases, ¿sí? Entonces, la entropía del sistema disminuyó. O teniendo gases en reactivos y productos, hay más moles de gases en reactivos que en productos, ¿sí? De todos modos, ya vamos a ver ejemplos para terminar
de entender por qué una entropía puede llegar a ser negativa y que sobre todo nosotros lo analizamos desde el punto de vista del estado de agregación de la materia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuándo un proceso era espontáneo? ¿Cómo debía ser la energía libre o energía libre de Gibbs? ¿Positiva o negativa? Para que un proceso sea espontáneo, ¿qué opinan? La energía libre de Gibbs debe ser negativa. Muy bien. Entonces, un proceso es espontáneo cuando la energía libre de Gibbs es negativa. Quiero aclarar acá de nuevo. La energía libre de Gibbs es la única que va a indicar si un proceso es espontáneo o no. La variación de entalpía me indica si un proceso es endotérmico o exotérmico, pero nunca me indica si es espontáneo. La variación de entropía me indica si esta aumenta o disminuye en un proceso, pero nunca si es espontáneo ese proceso. Debo conjugar ambas funciones de estado termodinámica para ver, según el resultado que me dé la energía libre de Gibbs a una determinada temperatura, si el proceso lo va a hacer o no, es decir, si el proceso va a ser espontáneo o no, y eso va a ocurrir cuando la energía libre de Gibbs sea negativa. Muy bien. Como me decían, si la energía libre de Gibbs llega a ser positiva, ¿qué está indicando? En el sentido que está escrito el proceso o la reacción, ese proceso no es espontáneo. Pero ¿qué les parece el proceso inverso o la reacción inversa? Si tal cual está escrito es no espontáneo, la reacción inversa será espontánea como me están indicando. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que se sigue cumpliendo la ley de Lavoisier. ¿Sí? Exacto, muy bien. Están apoyando y recordando el concepto de la ley. Muy bien. En la energía libre de Gibbs ocurre lo mismo que con la entalpía. Por convención, un elemento puro en estado estándar, es decir, una atmósfera y 25 grados centígrados, tiene una variación de entalpía de formación igual a 0. Vuelvo a escribir el ejemplo del oxígeno, la variación de la energía libre en condiciones estándar de formación del oxígeno es igual a 0, pero no lo es el alótropo del oxígeno, que es el ozono, que es otra forma, pero no es la más estable del elemento. El ozono tiene una variación de energía libre estándar de formación distinta de 0. Lo mismo con el carbono en sus formas diamante y grafito. La variación de energía libre estándar de formación del grafito es 0 y la del diamante es distinta de 0. Muy bien. Veamos ahora unos ejercicios para determinar la espontaneidad de un proceso o las condiciones que deben darse para que un proceso sea espontáneo. Dice este ejercicio sobre espontaneidad. ¿Sería recomendable desde el punto de vista de la termodinámica la obtención de benceno mediante la siguiente reacción a 298,15 Kelvin? En este caso está planteada la obtención del benceno, que es un hidrocarburo, ¿sí?, que tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos y que es un hidrocarburo
Cíclico se dice que es que tiene una cadena cerrada. Es como cuando estuvimos viendo el ejemplo del naftaleno. El naftaleno tiene 2 cadenas de 6 carbonos. Si pensamos en el benceno, en realidad esto era el naftaleno, son 2 cadenas cerradas de 6 carbonos, el benceno sería la mitad, ¿sí? Sería esto, por supuesto acá habría un hidrógeno porque esto no estaría, y esto sería el benceno. ¿Se acuerdan que tiene dobles enlaces alternados y que esos dobles enlaces son enlaces pi deslocalizados que en realidad no están entre estos carbonos, estos y estos, sino que se comparten entre todos los carbonos y permiten la conducción porque son electrones deslocalizados. Sustancias anisotrópicas que están en estado sólido. Muy bien. Entonces, en este caso me está diciendo, ¿es un proceso favorable? ¿Ocurre espontáneamente formar benceno a partir de etino, que es un hidrocarburo también, porque está formado por carbono e hidrógeno, pero que tiene un enlace simple, es decir, es un hidrocarburo insaturado y que se descompondría en benceno, que es un hidrocarburo de cadena cerrada, que se denominan hidrocarburo aromático, y esto sería un hidrocarburo alifático, ¿sí? Alifático cuando es de cadena abierta. Y si no, están los hidrocarburos ramificados. ¿Cómo planteo la variación de energía libre estándar de la reacción? Como he planteado las variaciones para cualquiera de las otras funciones termodinámicas. Al ser una función de estado y una propiedad extensiva, es la sumatoria de las energías libres de los productos en condiciones estándar multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las energías libres estándar de formación de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Reemplazando por los valores que obtengo de tabla, ¿sí? La variación de energía libre de la reacción me queda expresada de este modo. Debo recordar los 3 moles, en este caso del etino, ¿sí? Y por supuesto que están dados en kilojoules por mol los valores, así que son homogéneas las unidades. Los moles se simplifican y me queda un valor de la variación de energía libre de reacción de menos 314,04 kilojoules por mol. La pregunta ¿es recomendable obtener benceno mediante esta reacción o por este proceso a partir de este valor? Sí, porque al ser un valor negativo de la energía libre, me está indicando que el proceso es espontáneo. En este caso, de todos modos, quisiera hacer esta aclaración. Dado que la variación de la energía libre estándar de la reacción es negativo, esta reacción es espontánea, natural. Por esta razón, este método para obtener benceno es recomendable. Por otra parte, y hay algo que ya debemos empezar a tener en cuenta, es que esta información que tenemos no significa que sea una reacción rápida. En termodinámica no tomamos en cuenta la velocidad de la reacción. Lo único que significa es que es posible. Por el valor negativo del delta G,
lo que nos está diciendo es que la reacción es posible. No nos está diciendo si ocurre en poco tiempo, ¿sí? Es decir, rápidamente. No nos está hablando de la rapidez con que ocurre la reacción, no nos está hablando de la cinética de la reacción, ¿sí? Muy bien. Me pregunta su compañero si el valor numérico influye en algo más allá del signo. Sí, a mayor valor numérico, precedido por el signo menos, quiere decir que es más espontáneo, como que hay más posibilidades de que la reacción ocurra. ¿Sí? Es eso lo que está indicando. Y también quiero aclarar en este punto, es que yo ya estoy viendo que tengo dos modos de calcular el delta G de una reacción. Lo puedo calcular por la combinación entre delta H y delta S, delta G igual a delta H menos T delta S, o a partir de las sumatorias de los delta G de los productos menos la sumatoria de los delta G de los reactivos. Y otro aspecto que quiero aclarar es que muchas veces vamos a estar calculando temperaturas utilizando los valores de delta H y delta S para condiciones estándar, es decir, para 298. Esa aproximación es válida, aunque esté sacando la variación de energía libre de una reacción a otra temperatura, porque estas funciones termodinámicas no cambian en gran medida con el cambio de temperatura, son relativamente constantes, ¿sí? Sí, les voy a mostrar